Hola, soy Marcela y en este video vamos a realizar un pequeño portal de duendes. En los bosques existen portales mágicos por donde cruzan algunos seres espirituales hacia el plano material donde nos encontramos. Ellos viven en una dimensión etérea a la que los hombres no pueden acceder. A estos seres se los denominan elementales, ya que son parte de los elementos de la naturaleza, la cual protegen y cuidan con mucha devoción. Los duendes y los gnomos representan en gran parte a los elementales de la tierra, y con este pequeño trabajo vamos a captar el mágico momento en el que un duende llega a nuestra dimensión. Les voy a contar un poco sobre los materiales que vamos a emplear a lo largo de esta serie de trabajos. Principalmente vamos a utilizar cartón de reciclaje, por ejemplo de los rollos de cintas que vienen en distintos tamaños y grosores. También vamos a necesitar cartón de cajas para hacer los fondos y soportes necesarios. Tubos de rollo de papel higiénico o de papel de cocina, el cual se puede fraccionar en varias partes para hacer en cantidad. En este video vamos a emplear un segmento del tubo y le vamos a hacer un fondo. Esta es la primera opción que tenemos. En el próximo trabajo vamos a emplear una lata de conserva de atún. También podemos utilizar rodajas de tronco que nos brindan dos posibilidades: trabajar sobre la superficie completa o calar un círculo en el centro sería la segunda opción, para la cual también debemos incluir un fondo de cartón. 2 centímetros de espesor sería lo ideal. Otra opción sería utilizar envases plásticos de descarte que nos brindan una gran variedad de tamaños y formas para elegir. Para emplear este material debemos lijar la superficie para darle mayor adherencia. Por último, las cajas enmarcadas como esta que yo voy a reciclar más adelante. También vienen en distintos formatos y tamaños, en MDF, Fibro Fácil o Fibro Plus, como ustedes lo conozcan. O bien pueden armarlas ustedes mismos con madera o cartón. Hay mucha variedad de opciones para utilizar y vamos a verlas en distintos videos. En cuanto a las esferas de telgopor, vamos a emplearlas según la cantidad y el tamaño de las cabecitas que queremos incluir en nuestro trabajo. Por otro lado, y de forma opcional, vamos a utilizar retazos de telas de distintos géneros, elasticidad, texturas y colores. No tienen que ser muy grandes, simplemente aquellos recortes que nos sobran y no se pueden emplear para otros trabajos. También vamos a usar hilo de algodón que se puede teñir o colorear si es necesario, hilos de yute o fibras naturales y lanas que podamos tener en casa. Si es posible, busquen colores armónicos entre los tonos tierras, los verdes y los naturales. Por último, podemos emplear texturadores para porcelana, con formas de corteza de tronco, ladrillos, ladrillos de piedra o de rocas. No son herramientas indispensables, ya que estas texturas también pueden hacerse manualmente. Comencemos. Dividí el tubo de cartón en segmentos de 2 o de 2,5 centímetros. Cortamos los segmentos . Y sobre un cartón dibujamos la circunferencia para poder hacer el fondo. Recortamos el círculo y lo pegamos. Yo lo hice con la pistola de pegamento. Con un papel grueso o cartulina cortamos un círculo mayor al del fondo.
Lo pegamos centrado cubriendo toda la base. Cortamos de esta manera para segmentar el círculo restante. Doblamos al ras del borde. Y pegamos los segmentos sobre el tubo de cartón. Así nos va a quedar. En un recipiente vamos a preparar una mezcla con pegamento escolar, arena, hebras de té, un poco más de pegamento y talco. Mezclamos bien para formar una pasta. Añadimos un poco más de arena para espesar la mezcla. Cubrimos todo el interior del tubo de cartón. Y una vez completo, colocamos pegamento en el fondo. Añadimos arena y rotamos para que se adhiera en toda la superficie. También podemos añadir más hebras de té u hojas secas trituradas. Retiramos el excedente y dejamos secar bien. Una vez seco, vamos a cubrir el exterior con la misma preparación. Con media esfera de telgopor de 2 centímetros de diámetro y con porcelana vamos a hacer la cabeza del duende. Forramos la estructura. Y sobre el lado plano vamos a construir el rostro. Comenzamos con 2 pequeñas esferas para los ojos. Con un bolillo acocamos el centro de cada esfera. Y con porcelana blanca hacemos los globos oculares. Colocamos en las oquedades.
y con un bolillo pequeño marcamos el iris en cada ojo. Continuamos haciendo una pieza en forma de croissant. Aplanamos un poco y colocamos por debajo de los ojos. Con una herramienta de filo abrimos al medio la forma para separar los labios. Modelamos y acomodamos la forma. Con un bolillo pequeño marcamos las comisuras en cada extremo de la boca. Y con una herramienta de filo hacemos pequeñas líneas paralelas para texturar los labios. Hacemos 2 gotas muy pequeñas para los pómulos. Fundimos bien con el resto de las formas. Y hacemos un hilo bien fino para formar los párpados inferiores. Colocamos sobre la parte inferior de los ojos, hundimos el hilo presionando en el centro y acomodamos la forma hacia el exterior del rostro, formando los párpados. Repetimos la operación con un hilo levemente más grueso para realizar los párpados superiores. Colocamos sobre los ojos y presionamos en el centro para fijar la forma. Acomodamos los extremos y fundimos.
Realizamos un choricito para darle volumen a las cejas. Colocamos por encima de los párpados superiores. Fundimos. Y definimos las formas. Para la nariz hacemos una gota gruesa, probamos en su sitio y afinamos la punta para poder colocarla entre los ojos. Probamos nuevamente y con un bolillo marcamos los orificios nasales. Colocamos en su sitio y fundimos todo el contorno con el rostro. Como mi porcelana estaba muy húmeda y además estaba lloviendo muchísimo, tuve que dejarla orear para poder definir algunos detalles. Por este motivo, tampoco utilicé el pincel con agua ni el pegamento para fundir las formas. Para las orejas hacemos una gota alargada y dividimos a la mitad. Con el lado plano hacia el frente colocamos en su sitio y fundimos. Aplanamos suavemente la mitad inferior y recortamos para darle forma. Marcamos y modelamos los últimos detalles. Le agregué algunas verrugas .
y con porcelana blanca le hice un pequeño diente. Una vez listo, dejamos secar. Para hacer la mano vamos a hacer un choricito y vamos a cortar 4 segmentos para hacer los dedos. Con una diminuta lámina de porcelana blanca hacemos las uñas. Marcamos los pliegues que se forman entre las falanges y por el otro lado formamos los nudillos. Unimos los dedos por su extremo inferior y hacemos un disco para formar la palma de la mano. Fundimos las partes y hacemos una pequeña prolongación para insertar el dedo pulgar. Fundimos y definimos las formas. Dejamos secar la mano y mientras tanto con acrílico marrón y un poco de agua coloreamos el portal. Por dentro y por fuera.
vez seco vamos a colorear el interior con acuarela negra bien diluida para resaltar las profundidades de la textura. Coloreamos el rostro con una mano suave de acuarela color verde oscuro para resaltar las profundidades. También pintamos los ojos y el interior de la boca con un tono bordó. Coloreo la punta de la nariz con un tono rosa y retiro el excedente. Al colocar el rosa sobre la capa verde, estos colores se van a fundir en un tono agrisado y terroso. Delineamos las pestañas con negro. Y coloreamos las verrugas. Una vez seca la acuarela, vamos a reforzar los tonos con colorantes en polvo o tizas. No olviden que los duendes son elementales de la tierra y por eso siempre andan harapientos y cochinos.
Colocamos pegamento para ubicar la mano en su sitio. Presionamos para que quede adherida. Y para colocar la cabeza requerimos una tira de cartón segmentada de esta manera. Pegamos un extremo sobre el otro y esta va a ser la estructura para el cuerpo o el soporte de la cabeza. Con una gasa doblada a la mitad forramos la estructura, dejando la base sin cubrir. Colocamos pegamento en la base y adherimos al fondo del portal. Llevamos la gasa enrollada hacia atrás para liberar el otro extremo de la estructura y colocar la cabeza. Con el cúter retiramos una lámina fina de la parte trasera de la cabeza para que haga mayor contacto con la estructura. Colocamos pegamento y adherimos. Por último, aseguramos la cabeza colocando pegamento detrás de cada oreja. Con dos pequeños segmentos de lana hice las cejas. Y con la tiza marrón vamos a ensuciar la gasa. Esto también lo pueden hacer antes de pegar la estructura. Decidí colocarle un poco de cabello sobre las orejas con la misma lana que hice las cejas. Y con un pequeño retazo de modal marrón voy a hacerle un gorro. Doblo a la mitad y corto a 1 centímetro del borde sin llegar al extremo del doblez. Pruebo.
Doblo el retazo nuevamente y corto en diagonal hacia atrás. Pruebo nuevamente y ajusto la forma. Pego las puntas hacia adentro . Y hago lo mismo con la parte trasera. Pego sobre la cabeza y acomodo bien. Ensuciamos el gorro con tiza en tonos tierras . Y para terminar, colocamos un poco de musgo alrededor de la figura. Con esmalte transparente para uñas, laqueamos los ojos y el diente.
También cubrimos levemente las uñas. Y ahora les voy a dar distintas opciones para finalizar este pequeño portal. La primera opción es añadirle un imán. Distintos tipos de ganchos para colgar en la pared o también pueden utilizar un hilo. O podemos hacerle una base para que quede vertical. Podemos pegar los imanes con la pistola de silicona caliente o algún pegamento de contacto universal. También vienen imanes en planchas autoadhesivas, pero recomiendo que sea un imán fuerte ya que el portal es muy voluminoso. Los ganchos para los cuadros también pueden adherirse con la pistola de pegamento, pero tengan en cuenta que hay una gran variedad de estos ganchos. O simplemente pueden reemplazarlo por un cordoncito de yute o algodón. Estos ganchos pueden dejarlos a la vista o colocarlos más abajo para que queden ocultos. La última opción nos permite tenerlo en vertical para colocarlo sobre un escritorio, biblioteca o estante, simplemente pegando una piedra a cada lado de la base para evitar que ruede hacia los lados. Lo mismo podemos hacer con las ramitas secas. La idea es que se mantenga en pie y no se deslice. Ahora tenemos nuestro primer duende llegando al plano material a través de un portal del elemento tierra que lo trajo de su mundo etéreo. Espero les haya gustado este trabajo, que no termina acá, porque vamos a hacer otros portales con otras opciones. Como les adelanté, el próximo portal lo vamos a hacer a partir de una lata de atún y 3 esferas de telgopor de 1 centímetro de diámetro. Vamos a precisar lanas y bastante porcelana. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a hacerlo, que es gratuito y además te mantendrá al tanto de todas las novedades. Bye.